¿Qué pasaría si te dijera que no necesitas llegar al final de un juicio para obtener justicia? Bienvenidos a Sin Sentencia, el podcast donde el derecho civil se vuelve dinámico. Hoy estamos con el grupo La Tropa y exploraremos los medios extraordinarios de conclusión del proceso. Fuga procesal, libertad jurídica, abuso de estrategia. Hoy lo analizaremos. Yo soy Mariana Millares, muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Andrea Miranda y analizaremos estos temas y lo haremos en base a la Ley 439, la Constitución Política del Estado y por supuesto con la guía del maestro Adolfo Alvarado Belloso, quien nos recuerda que el proceso no es un fin en sí mismo, sino una garantía de la libertad. Buenas noches, mi nombre es Shirley Miranda. En esta ocasión yo mostraré cómo estos medios se aplican en casos reales. Buenas noches, mi nombre es Benjamín Andrade. Yo les voy a hablar sobre las comparaciones con América Latina. ¿Somos únicos o parte de una tendencia? Buenas noches, mi nombre es Luis Ibáñez y dentro de este conversatorio haremos mención al artículo 180, donde establece la Constitución la justicia sin dilación. ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Josué Cano. Y yo dudo de todo, y la verdad es que tengo varias preguntas, y quisiera saber si de verdad son útiles estos mecanismos. Hablemos un poco de doctrina, donde vamos a ir desarrollando uno a uno los medios, como ser allanamiento, desistimiento, transacción judicial, conciliación y el acuerdo extrajudicial. Empecemos hablando de allanamiento, previsto en el artículo 127 de la Ley 439. Es el reconocimiento por parte del demandado de que la pretensión del actor es justa, es decir, que acepta total o parcialmente lo que se demanda. Es un acto de voluntad que elimina la controversia. Según Alvarado Belloso, esto responde a una idea de justicia basada en la autonomía. Si el demandado reconoce el derecho ajeno, no hay nada que juzgar. El juez solamente debe controlar la legalidad del allanamiento. En la práctica el allanamiento se da muchas veces por cálculo procesal. Por ejemplo, cuando un inquilino recibe una demanda de desalojo y ya se sabe que debe irse, se allana para evitar costas. En un juicio de alimentos también puede allanarse al padre demandado si se reconoce la paternidad y acepta pagar. Por otro lado, ahora también se da el caso en que las personas se allanan sin saber lo que implica. Por ejemplo, he visto casos donde los demandados no tenían abogado y por miedo dijeron, sí, estoy de acuerdo, sin entender las consecuencias jurídicas. En estos casos, por eso el juez debe verificar que el allanamiento no sea producto de presión o de ignorancia. Bien, hablemos del desistimiento. Es el acto mediante el cual la parte o la parte demandada abandona su pretensión o su instancia. Está regulado en el título quinto, capítulo 3 de la Ley 439. Hay dos tipos, el desistimiento de la demanda, que extingue la acción, y el desistimiento de la instancia, que solo detiene el proceso, pero puede volverse a presentar. Este mecanismo está vinculado al principio dispositivo. Nadie puede ser obligado a seguir un juicio que ya no le interesa. Lo he visto mucho en temas patrimoniales. Por ejemplo, cuando dos hermanos pelean por una herencia, pero luego hacen las paces y uno de ellos desiste de su demanda. O en procesos laborales, cuando el trabajador recibe un pago extrajudicial y decide desistir. Pero si hay desistimiento con acuerdo económico por detrás, el juez debe partir prueba de acuerdo, no vulnera la máquina. Yo le chiteo. Bien, continuando con el siguiente punto, el desistimiento es el acto mediante el cual la parte actora o la parte demandada abandona Bien, continuando con el siguiente punto, el desistimiento es el acto mediante el cual la parte actora o la parte demandada abandona su pretensión o su instancia, que está regulado en el título quinto, capítulo 3 de la Ley 439. Hay dos tipos, el desistimiento de la demanda, que extingue la acción, y el desistimiento de la instancia, que solo detiene el proceso, pero puede volverse a presentar. Este mecanismo está vinculado al principio dispositivo. Nadie puede ser obligado a seguir un juicio que ya no le interesa. He visto mucho en estos temas patrimoniales. Por ejemplo, cuando dos hermanos pelean por una herencia,
pero luego hacen las paces y uno de ellos desiste de su demanda, o en procesos laborales, cuando el trabajador recibe un pago extrajudicial y decide desistir. Pero, cuidado, si hay desistimiento en acuerdos económicos por detrás, el juez debe pedir prueba de que el acuerdo no vulnere derechos, especialmente si hay elementos subordinación y desigualdad. He visto mucho en temas patrimoniales. Por ejemplo, cuando dos hermanos pelean por una herencia, pero luego hacen las paces y uno de ellos desiste de su demanda. O en procesos laborales, cuando el trabajador recibe un pago extrajudicial y decide desistir. Pero cuidado, si hay desistimiento en acuerdos económicos por detrás, el juez debe pedir prueba de que el acuerdo no vulnere derechos, especialmente si hay elementos de subordinación o desigualdad. Bueno, ahora pasando al tercer punto, vamos a hablar sobre la transacción, la cual está regulada en la Ley 439 en el título quinto, capítulo primero. La transacción es un contrato mediante el cual las partes hacen concesiones recíprocas para evitar o poner fin al litigio. En el proceso civil puede realizarse en cualquier etapa y si es homologada por el juez tiene fuerza de cosa juzgada. Esto se apoya en el principio de autonomía de la voluntad y en la buena fe procesal. Mostajo Barrios insiste en que la transacción es una forma madura y civilizada de terminar una controversia, porque nace de la propia voluntad de las partes. Hablando sobre la transacción, debemos indicar que esta es muy común en temas de deudas, daños civiles y conflictos entre socios. Por ejemplo, podemos citar, en una disputa entre copropietarios, dentro de una propiedad horizontal, ambos acuerdan dividir los espacios y renunciar a otros reclamos. Esto se evita años de juicio. Por otra parte, hay que destacar, no toda transacción requiere juicio. Puede celebrarse incluso antes de iniciar el proceso, lo que la vincula con los acuerdos extrajudiciales. Pasando al punto de la conciliación, podemos decir que es el acto por el cual las partes, con la ayuda del juez o de un conciliador, logran un acuerdo que pone fin al proceso. La conciliación está regulada en la Ley 439 en el capítulo segundo, en los artículos del 234 al 238. Que establece que el juez debe promover la conciliación en la audiencia preliminar. Esta figura responde a los principios de celeridad, economía procesal y verdad material. El juez no impone la solución, facilita un espacio para dicho acuerdo. En la audiencia preliminar, muchas veces el juez dice, ¿hay voluntad de conciliar? Si las partes lo desean, pueden firmar un acuerdo parcial o total. Lo interesante es que esa conciliación homologada equivale a sentencia. Sin embargo, a veces los jueces no promueven bien la conciliación. La tratan como un trámite, como una verdadera oportunidad. En la audiencia preliminar, muchas veces el juez dice, ¿hay voluntad de conciliar? Si las partes lo desean, pueden firmar un acuerdo parcial o total. Lo interesante es que esa conciliación homologada equivale a una sentencia. Sin embargo, a veces los jueces no promueven bien la conciliación, la tratan como un trámite, no como una verdadera oportunidad. Como último punto, podemos hablar del acuerdo extrajudicial. Previo a todo proceso, las partes pueden firmar un acuerdo ante un centro de conciliación extrajudicial. Esto tiene respaldo en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el acceso a medios alternativos de resolución de conflictos. Este tipo de acuerdos también tiene valor legal, si cumple con los requisitos de forma y fondo. Respecto a este punto, debo indicar que he visto muchos casos donde se evita el juicio con un buen acuerdo. Por ejemplo, en conflictos de arrendamientos, los centros de conciliación ayudan a pactar plazos de desocupación, pagos atrasados, etc. Muchas gracias a todos por este recorrido tan completo y claramente estos medios. Son herramientas valiosas, pero también complejas. No se trata de evitarlas, sino de entenderlas y aplicarlas con responsabilidad. Solo me queda una duda.
¿Qué pasa si el demandado se allana, pero lo hace por miedo o por presión? ¿Sigue siendo válido? Muy buena pregunta, Josué. En este caso, el juez debe verificar la voluntad libre y si detecta irregularidades, puede rechazar el allanamiento. En este caso, el control judicial es clave. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo funcionan los medios extraordinarios de conclusión de proceso civil en Bolivia. Pero, ¿qué sucede en otros países de la región? ¿Cómo se articulan con los derechos constitucionales? Le damos la palabra a Benjamín, nuestro comparatista del grupo. Bueno, prosiguiendo con la conversación, hablaremos sobre el derecho comparado en Latinoamérica. Gracias, Mariela. Empezamos por Colombia, que tiene un sistema interesante. Allá, el Código General del Proceso establece que en ciertos procesos es obligatorio agotar una conciliación extrajudicial previa. Este filtro procesal busca el judicializar los conflictos. El resultado, miles de procesos se resuelven sin llegar a los juzgados. Por ejemplo, si alguien quiere demandar por incumplimiento de contrato, primero debe intentar un acuerdo ante un centro de conciliación acreditado. Si eso falla, recién puede acudir al juez. Eso se alinea con el principio de subsidiariedad de la jurisdicción estatal. Primero que hablen las partes, solo si eso falla entra al aparato judicial. Podemos decir que en Argentina la ley 26.589 establece la mediación previa obligatoria para procesos civiles. El objetivo de esta ley es promover una cultura del diálogo y evitar litigios innecesarios. La mediación se da ante un profesional habilitado, no ante un juez, pero también tiene fuerza legal. Y en México, las reformas a los juicios orales civiles han dado Bueno, hasta aquí hemos visto cómo funcionan los medios extraordinarios de conclusión del proceso civil en Bolivia. Pero, ¿qué sucede cuando no? Muy bien, hasta aquí hemos visto cómo funcionan los medios extraordinarios de conclusión del proceso civil en Bolivia. Pero, ¿qué sucede con otros países de la región? ¿Cómo se articulan los derechos constitucionales? Le daremos la palabra a nuestros compañeros para que nos muestren esta comparación entre la región, ¿no?, que hay. Bueno, prosiguiendo con la conversación, el derecho comparado en Latinoamérica. Gracias, Mariela. Empezamos por Colombia, que tiene un sistema interesante. Allá, el Código General del Proceso establece que en ciertos procesos es obligatorio agotar una conciliación extrajudicial previa. Este filtro procesal busca desjudicializar los conflictos. El resultado, miles de procesos se resuelven sin llegar a los juzgados. Por ejemplo, si alguien quiere demandar por incumplimiento de contrato, primero debe intentar un acuerdo ante un centro de conciliación acreditado. Si eso falla, recién puede acudir al juez. Eso se alinea con el principio de subsidiariedad de la jurisdicción estatal. Primero que hablen las partes, solo si eso falla entra el aparato judicial. Por ejemplo, podemos decir que en Argentina la ley 26.589 establece que la mediación previa obligatoria para procesos civiles el objetivo de esta ley es promover una cultura del diálogo y evitar litigios innecesarios. La mediación se da ante un profesional habilitado y no ante un juez, pero también tiene fuerza legal. Si hablamos de México, las reformas a los juicios orales civiles han dado un gran protagonismo a los centros de justicia alternativa, que ofrecen conciliación, mediación y arbitraje. Son parte estructural del Poder Judicial. Lo común en todos estos modelos es desformalizar, empoderar a las partes, reducir carga judicial y construir una cultura de autocomposición. ¿Se ha cortado? No se ha apagado, pero se ha bloqueado, ¿no? Sí, se ha bloqueado. Sigue grabando, pero...
Esto se alinea con el principio de subsidiariedad de la jurisdicción estatal. Primero, que hablen las partes, y solo si eso falla entra al aparato judicial. Podemos decir que en Argentina la Ley 26.589 establece la mediación previa obligatoria para procesos civiles. El objetivo de esta ley es promover una cultura del diálogo y evitar litigios innecesarios. La mediación se da ante un profesional habilitado y no ante un juez, pero también tiene fuerza legal. Ahora hablemos de México, donde las reformas a los juicios orales civiles han dado un gran protagonismo a los centros de justicia alternativa, que ofrecen conciliación, mediación y arbitraje. Son parte estructural del Poder Judicial. Lo común en todos estos modelos es desformalizar, empoderar a las partes, reducir carga judicial y construir una cultura de autocomposición. Bueno, excelente. Ahora miremos nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 115, parágrafo segundo, donde establece claramente: se garantiza el derecho al acceso a la justicia y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Este artículo consagra no solo el acceso a los tribunales, sino también a métodos alternativos de solución de conflictos, es decir, la conciliación, la transacción y la mediación no son opciones informales, son derechos constitucionales. Y el artículo 180 de la portada. Y el artículo 180 de la Constitución Política del Estado sobre la jurisdicción ordinaria dice que el proceso debe seguir principios como verdad material, gratuidad, celeridad y equidad. ¿Cómo logramos celeridad? Precisamente habilitando caminos alternativos a esta sentencia. Y hay más. El artículo 12 establece la separación de funciones del Estado, pero también que el órgano judicial debe garantizar el debido proceso. Eso incluye, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que las partes puedan decidir cómo resolver su conflicto, mientras no se vulnere el orden público ni los derechos fundamentales. O sea, que estos medios extraordinarios no solo son legales, son parte del diseño constitucional del sistema de justicia. Exactamente, no son una salida lateral, son parte del centro del sistema, solo que muchas veces se los ve como menores o accesorios. Ese es un error cultural que debemos superar. Gracias, Andrea, Luis y Benjamín. Nos queda claro que estos mecanismos tienen respaldo no solo de la Ley 439, sino que también en la Constitución más avanzada de América Latina y, por supuesto, en nuestra propia Carta Magna. Bolivia no está atrasada, tiene herramientas, ahora debemos aprender a usarlas. Bueno, después de tanto analizar doctrina, práctica y Constitución, ahora toca poner todo en tensión. ¿Funcionan realmente estos mecanismos? ¿Son justos o simplemente prácticos? ¿Sirven a todos por igual o benefician a quienes tienen más poder? José, abrimos el micrófono para tus dudas. Gracias, Mariela. A ver, se habla mucho de la conciliación, de allanamiento y de acuerdos bonitos, pero les vuelvo a preguntar, ¿qué pasa si alguien se allana por miedo, por presión o por no tener un abogado? Y una persona desiste porque ya no puede pagar el juicio, pero tenía razón. ¿Dónde queda la justicia? ¿Y qué pasa con las víctimas? ¿No es mejor llegar hasta la sentencia, hasta la verdad formal? A mí me suena que estos mecanismos ayudan a descongestionar el Estado, pero no necesariamente a proteger a la gente. ¿Nos estamos legalizando la desigualdad con disfraz de celeridad? Bueno, me parece interesante el planteamiento, Josué, pero no podemos confundir justicia con eternidad. El debido proceso no exige que siempre haya sentencia, sino que el camino que se elija sea válido, voluntario y transparente. Por ejemplo, el artículo 180 de la Constitución Política habla de celeridad, gratuidad, equidad, verdad
verdad material. Todo eso se puede lograr con una conciliación bien dirigida o con una transacción clara. Y ojo, la ley 439 exige control judicial. El juez no puede homologar cualquier acuerdo. Debes revisar si es legal, si no hay renuncia o derecho fundamental ni desequilibrio de poder. Adolfo Alvarado Belloso decía, el proceso no es para obtener sentencias, sino para resolver conflictos. Y resolver un conflicto, pues, se puede... Me pones nerviosa. Adolfo Alvarado Belloso decía, el proceso no es para obtener sentencias, sino para resolver conflictos. Y resolver un conflicto puede ser desistir dignamente, conciliar con madurez o transar con justicia. Si alguien se allana por miedo, es responsabilidad del órgano jurisdiccional protegerlo. Pero si lo hace con libertad porque reconoce que debe, entonces es un acto jurídico válido, justo y hasta ético. Lo importante no es la sentencia, Josué, sino la solución justa. Bueno, Josué, respondiendo a tus dudas, ¿no? Yo trabajo con procesos reales. Y créanme, mucha gente quiere cerrar el juicio rápido, no porque tenga miedo, sino porque el tiempo, el dinero y el estrés les comen la vida. He visto mujeres conciliando en procesos de alimentos porque prefieren un acuerdo inmediato a 10 audiencias de desgaste. También he visto desistimientos honestos. Alguien demandó y luego entendió que no valía la pena seguir. Eso también es justicia. Claro que hay riesgos, como todo en derecho. Por eso el juez debe estar atento y no dormido. En muchos países esto no solo funciona, es la base del sistema. En España, en Colombia y en Argentina, el 40% de los casos se cierran con acuerdos. Y allá no se quejan de impunidad, al contrario, valoran la autonomía, la madurez y el acuerdo. Bolivia no tiene que elegir entre celeridad y justicia. Puede y debe garantizar ambas. Gracias a todos. Eso fue un debate real, profundo y necesario. En un sistema que busca justicia plural, estos medios extraordinarios no son un escape, son otra puerta de entrada a la solución. Y como toda puerta debe abrirse con... Gracias a todos, este fue un debate real, profundo y necesario. En un sistema que busca justicia plural, estos medios extraordinarios no son un escape, son otra puerta a la entrada a la solución. Y como toda puerta debe abrirse con conciencia, no con presión. Vamos ahora a las conclusiones de este episodio. Estamos llegando al final de este episodio, pero como en todo proceso civil, no puede concluir sin escuchar a todas las partes, así que cada miembro de este equipo nos compartirá su conclusión, su verdadero... Estamos llegando al final de este episodio, pero como todo proceso civil, no puede concluir sin escuchar a todas las partes, así que cada miembro de este equipo nos compartirá su conclusión, su veredicto personal. Empecemos contigo, Shirley. Bueno, pues no, como conclusión... Bueno, desde la experiencia judicial, estos medios son necesarios. No todo conflicto necesita terminar con sentencia. A veces un buen acuerdo vale más que 1000 recursos. Por eso, si el juez debe estar despierto, vigilante, justo... No me quiero perder. Bueno, como conclusión, puedo decir que desde la experiencia judicial, estos medios son necesarios. No todo conflicto necesita terminar con sentencia. A veces un buen acuerdo vale más que 1000 recursos. Bueno, como conclusión les puedo decir que desde la experiencia judicial estos medios son necesarios. No todo conflicto necesita terminar con sentencia. A veces un buen acuerdo vale más que 1000 recursos, pero eso sí, el juez debe estar despierto, vigilante y justo. Yo aún sigo escéptico. Me parece que pueden ser útiles, sí, pero también son muy peligrosos si hay desigualdad, presión o ignorancia. Creo que hay que regularlos mejor y fortalecer la defensa pública. Podemos mencionar que en Latinoamérica está avanzando hacia el sistema del diálogo. Bolivia no debe quedarse atrás. Necesitamos confiar más en la cultura de la palabra y no tanto en el expediente. Como diría Alvarado Belloso, el proceso no es un fin, sino un medio. Si podemos resolver el conflicto sin sentencia, de forma justa, voluntaria y legal,
entonces estamos cumpliendo el verdadero objetivo del derecho procesal. Bueno, como conclusión, podemos indicar que la Constitución boliviana protege estos mecanismos. No son atajos, son caminos legítimos. El reto está en que funcionen para todos por igual, sin discriminación, sin abuso y control constitucional efectivo. Y yo concluyo que la justicia no siempre está en la sentencia, a veces está en la renuncia, en la paz, en la voz que acuerda. Gracias por acompañarnos. Esto fue Sin Sentencia, un espacio para la palabra del derecho, con alma, cabeza, corazón. Hasta el próximo episodio. Este podcast fue grabado y producido por el equipo de estudiantes de Derecho de la Universidad Domingo Savio, en el curso de Derecho Procesal Civil. El guión fue basado en la Ley 439, la Constitución Política del Estado y Doctrina de Alvarado Belloso, Jorge Mostajo Barrios y Eduardo Couture.